Te saludo una vez más, tu amiga Elvis Bolaños, a través de las diferentes plataformas digitales que nos presentamos con el nombre de Hijas del Rey. En esta ocasión me corresponde dar un tema que se titula El estado original del hombre. Cuando hacemos referencia del hombre, nos estamos refiriendo a toda la humanidad, tanto al varón como a la mujer. Quiero recordarte que en el libro de Génesis ya se habló sobre la creación del hombre, sobre la creación de la mujer. Pero yo quiero comentarte que cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado de inocencia, en un estado de pureza, de consagración con Dios. Él tenía esa comunión directa con su Creador porque estaba en ese estado de pureza, en ese estado de santidad con respecto a nuestro Dios. Tristemente, él toma la decisión de escuchar la voz de su compañera, de su esposa, y desobedeció al tomar del fruto que Dios les había indicado que no lo hicieran. Repito, el estado original del ser humano en la creación era un estado perfecto, porque tenía una relación directa con su Creador. Pero ¿qué ocurre? Al paso de los años, quiero recordarles que cuando el hombre desobedece, es expulsado del huerto del Edén, un lugar que Dios le habría preparado para que viviera en un estado en comunión con Él, con su familia, con sus generaciones, un estado puro. Pero tristemente, cuando Él cae en el pecado de la desobediencia, Dios lo aparta de ese lugar y se rompe, se queda quebrada, vamos a decirlo así, se queda rota esa relación divina, espiritual que tenía Adán con su Creador. Ese era un estado original del hombre. Pero cuando va ocurriendo el proceso de desarrollo de la humanidad a través de los años, a través de la historia, Adán empieza a crecer, sus familias empiezan a multiplicarse, pero ya no tenía esa relación con Dios. La perdió con el pecado, porque el pecado trae la separación del hombre con Dios. Eso es lo que provoca el pecado en todos los ámbitos, en todos los lugares, en toda nacionalidad, en toda raza. El pecado trae separación con Dios. Adán empieza a multiplicarse, empieza a crecer su descendencia, pero resulta que a través de ese desarrollo empiezan a multiplicarse, pero en su interior, en su alma, en su espíritu, el hombre tenía esa contaminación del pecado. El pecado contamina el corazón del hombre. Y en ese estado de lo hermoso espiritual que estaba, pasa a estar a un estado de pecado, a un estado del hombre que no comprende las cosas divinas, porque se rompió toda esa relación con Dios. Ese era el estado del hombre en aquellos tiempos. Pero al pasar de los años, Dios siempre se ha preocupado por su creación, y Él no quiso que se rompiera esa relación, porque nuestro Dios sabe perfectamente a dónde va a ir el hombre que está pecando. ¿Cuál es su final de aquel hombre que no se arrepiente, de aquel hombre que quiere persistir en el pecado? Y Dios, en su misericordia, en su infinito amor, manda a Jesucristo
a nuestro Señor Jesús a morir en la cruz para nuevamente entablar esa relación que se rompió allá en los inicios de la creación. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado fue pasando de generación en generación. Esa maldad contaminó el corazón del hombre y por eso esa maldad hasta el día de hoy sigue creciendo. Por eso la humanidad está sufriendo, y no está sufriendo porque Dios sea un Dios, como muchos lo mencionan, un Dios malo. No, sino porque es consecuencia de las decisiones que el hombre toma para vivir. Dios, me gusta repetir siempre que Dios no obliga a nadie. Dios te da las herramientas a través de su palabra para que tú puedas seguir en esta vida, en esta tierra, mientras Él decide qué día tú puedas partir de acá. Pero en su infinita misericordia, repito, Él provee de nuestro Señor y Salvador, que es el mismo. Y Él toma forma de hombre, forma de siervo, y viene a la tierra a morir y reconciliar al hombre de lo que perdió por su desobediencia. Por eso también dice en la palabra de Dios, en Hechos 17:30, que mandó en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios ordena a toda la humanidad a que se arrepientan y salgan de ese estado de pecado, de maldad, a un estado espiritual con Él, a un estado de relación con Él a través de Jesucristo, como dice Juan 14:6, que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para que nuevamente tengamos esa comunión con Él que se perdió cuando Adán decidió desobedecer. Y era el estado del hombre, de un estado espiritual, y que pecó, se quedó en un estado de pecado, en un estado natural, de un ser natural, de una criatura natural que no percibe las cosas divinas porque perdió esa conexión con Dios. Pero Jesús nos reconcilia con el Padre y tenemos nuevamente un estado espiritual, un estado de conexión nuevamente con el Padre. Cuando alguien decide entregarle su vida a Cristo, es ese estado nuevo, es esa nueva criatura que dice la palabra, que se convierte a una nueva criatura. Y esa nueva criatura es un ser espiritual que empieza a vivir en un estado espiritual, que cambia el estado de pecado por un estado espiritual. Y qué hermoso es esto, qué hermoso es nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Nicodemo, un hombre de un gran conocimiento humano, te tuvo que acercar a Jesús para que le explicara que él estaba en un estado de pecado y cómo era posible vivir en un estado espiritual, porque reconoció que Jesús no era un ser humano como todos los demás, era alguien especial, y lo sabemos nosotros ahora que leemos la palabra, que era y es el Hijo de Dios. Y por eso Nicodemo le va y le pregunta: ¿cómo puedo yo pasar de este estado en el que estoy ahorita a un estado espiritual, para que el día de mañana, cuando venga el juicio a esta tierra, cuando venga el juicio a los que no han creído en Dios, podamos ser salvos? Y Nicodemo fue y le preguntó esto a Jesús. Por eso Jesús le dijo:
es necesario nacer de nuevo. Es decir, es necesario que tú cambies de ese estado pecaminoso a un estado espiritual, a un estado de pureza, a un estado de comunión con el Padre, a un estado de oración, a un estado donde tú puedas conocer al Padre Celestial a través de su palabra. Eso es lo que nos transmite esa enseñanza de la plática de Jesucristo con Nicodemo. Siendo Nicodemo tan preparado, tuvo que Jesús explicarle en qué consistía ese nuevo nacimiento. Y ese es el estado del hombre cuando conoce a Cristo. Es una nueva criatura, es un nuevo ser, el cual se constituye, como dice la palabra misma, Hijo de Dios. Qué hermoso es cuando tú le entregas su vida a Dios, cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo y te constituyes hijo del Altísimo. Porque mientras no le entregues tu vida a Jesús, mientras no confieses que Jesús es el Salvador, y mientras no confieses que Él fue el que resucitó y que Él fue el que dio su vida por ti, no puedes ser llamado hijo de Dios. La misma palabra lo dice. A lo suyo vino, lo suyo no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, nos ha dado el privilegio, el derecho de ser llamados sus hijos. Yo quiero invitarte a que tú reconozcas, si aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, que reconozcas que estás en un estado de pecado, que estás en un estado de maldad, porque Dios mismo les lo dice: manda ahora mismo en todo lugar a que se arrepientan, para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas el día de mañana puedan disfrutar de ese reino celestial, de ese lugar hermoso que Él tiene preparado y que le dijo a sus discípulos nuestro Señor Jesús, que Él iba al cielo, que iba a preparar un lugar especial donde Él está, ahí estemos nosotros. Pareciera alguna ciencia ficción esto, pero no lo es, porque al hombre espiritual, en su estado espiritual, es lo que le mueve a seguir adelante, su fe en el Señor Jesucristo. Porque vuelvo a repetirles, es por fe, no es por lo que vemos, porque Dios no es algo que vamos a ver físicamente. A Dios el Padre, el Creador, el que formó al hombre allá en el Génesis, en el libro de los del Génesis, ese Dios poderosísimo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir en nuestro corazón, porque es espiritual. Por eso es muy importante que cambiemos el estado de pecado a un estado espiritual, para que podamos tener esa relación con el Padre Celestial y podamos el día de mañana conocerle cuando ya no estemos en esta tierra. Esperando que esta reflexión, este tema, te haya sido de bendición, yo te invito a que nos sigas en las diferentes plataformas digitales y compartas estos temas y que sean de bendición para todas las personas que nos escuchan. Te saludo una vez más, Elvis Bolaños. Que Dios te bendiga.